Buenos días, hermanos. Un día más en la celebración del Día de nuestro Dios, de nuestro Señor, nos reunimos en gratitud, nos reunimos en su presencia para darle nuestra alabanza, nuestra adoración. Es un gozo poder compartir juntos. Os invitamos a que os unáis en nuestro cántico y podamos gozarnos y deleitarnos en su presencia. Estamos ya prácticamente así ya concluyendo el año 2025. Estamos con ya un año viejo. Ahora nos toca renovar enseguida el año nuevo. Nosotros también saldremos renovados y queremos mantenernos en forma espiritual, no queremos dejarnos ni descuidarnos por la comida ni por todos estos acontecimientos que tenemos ahora familiares y que si siempre tomamos algo de más. Ahora queremos estar bien llenos del Espíritu Santo, queremos gozarnos en su presencia. El cántico que vamos a iniciar entre mi hermano Juan y yo dice así: guárdame en tu presencia. Es un precioso tema. Quiero aprender a caminar estando en tu presencia, mi vida me esperar, saber que en tus manos puedo hallar mi libertad y descansar en ti. Toda mi esperanza está en ti. Tú sabes que mi vida sin tu amor no es vivir. Mis sueños no serían realidad, no son de ti. Poner mi corazón.
Guárdanos. Descansamos en ti, Señor. Confiamos en ti, confiamos en tus promesas, Señor. Desde este cántico que tenemos ahora, habla de eso. Tú siempre cumples tu palabra, porque eres un Dios de pacto, Dios. Siempre cumples tu palabra. Guardas tus promesas, que cumples tu palabra, guías mi destino, Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy.
Santo, 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 aleluya. Aleluya. Bendito eres Dios. Unidos por tu amor, perdido el sentido de nuestro alrededor. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús es nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, nuestra luz camino, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Unidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, nuestra luz camino, andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Nuestra luz camino, andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad, a la luz de tu verdad, a la luz de tu verdad. Jesús, aleluya, santo, te adoramos, aleluya. Tú eres nuestro Redentor y Rey, aleluya, te exaltamos, Dios poderoso. En mi adoración, Jesús, eres tú la esperanza que al mediarte, Jesús, y me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, tanto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré.
oh Jesús. Eres tú la esperanza que arrepiente, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Cambia de voz en mi corazón, canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Hoy los pueblos sabrán, Cristo es el Señor, en su nombre se encuentra la paz y la vida. Queremos jurar, pero digo brillar, pero que una canción de refugio y gracia. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Iré cantando con regocijo, iré sembrando semillas de amor, iré cantando de su belleza, grandeza eterna en Cristo Jesús. Grandes cosas ha hecho el Señor,
cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Señor, grandes cosas has hecho, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, Señor. Grandes cosas has hecho, Señor. Queremos ser agradecidos, Padre, de no olvidarnos de tus gracias y de tus misericordias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Es un rey infinito en poder, Él es el rey de los cielos. Se prepara el cielo con su vida contra un amor. Él es el rey que confiesa mi ser, Él es el rey del cielo. Mi vida la rindo a sus pies, el rezo de mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, que reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene su pueblo a llevar. Es el rey infinito poder, Él es el rey de los cielos. Se prepara el cielo viento, mi vida para todos su amor. Él es el rey que confiesa mi ser, Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a tus pies, el rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene su pueblo a llevar. Aleluya, gloria, fuerza al Rey, el Rey de los siglos, el Rey del universo, el Rey de mi vida, el Rey de mi corazón. Aleluya. Damos gracias, Señor, por este tiempo de adoración, de alabanza. Damos gracias, Señor. Y ahora también nos disponemos a escuchar tu palabra, a empezar con tu palabra, transmitido por nuestro pastor Miguel. Gloria al Señor, estamos contentos de estar aquí congregados, alabando y adorando a nuestro Dios, porque Él es digno de suprema alabanza. Vamos a pedir que David salga aquí con el Yanaí y vamos a orar para el pueblo dominical. Mientras cantábamos grandes cosas ha hecho el Señor, pues la verdad que pensaba en cuántas cosas ha hecho Dios en nuestras vidas. Pero la cosa más grande que ha hecho es precisamente lo que vamos a celebrar en estos días. Aunque sabemos que Jesús no nació en estas fechas, pero lo que se celebra, aunque tratan de disimularlo hoy en día de diferentes maneras, lo que se celebra es que Jesús nació. Y Jesús nació para morir en la cruz por nuestros pecados. Esa es la cosa más grande que Dios ha hecho por nosotros. Y vamos a orar por la escuela dominical. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de aprender cosas nuevas de tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres el que graba en sus corazones, tanto en David como en Anaí, Señor, tu palabra, para que un día, cuando ellos crezcan, Señor, te alaben, te adoren y te sirvan, Señor, con todo su corazón, Señor. Gracias, Padre, porque tú has hecho grandes cosas por nosotros. Estamos agradecidos, Señor. La más grande que tú moriste por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya.
vamos a orar para presentar la palabra del Señor en la oración. Señor, queremos darte muchas gracias por todo lo que tú haces. Gracias por poder estar aquí delante de tu presencia. Gracias porque tú no eres como las imágenes que adoran, Señor. Porque tú tienes ojos y ves, tienes oídos y oyes nuestro clamor. Tienes boca y hablas, Señor, y tienes manos y actúas, Padre. Y te damos las gracias por haberte revelado en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú ahora puedas tomar control de todo mi ser, que tú, Señor, puedas hablar a través de mí, que puedas, Dios, tocar los corazones, Señor. Gracias por el milagro que tú haces, Señor, de seguir transmitiendo vida con tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Como supongo que todos sabéis, a lo largo de esta semana se celebra lo que se conoce como la Navidad. Y como hago casi todos los años por estas fechas, quiero hablar un poco sobre la Navidad, porque hoy en día se está desvirtuando lo que realmente se celebra en estas fechas. Es verdad que todos o casi todos sabemos que Jesús no nació en estas fechas. Por lo que dice la Biblia y por razones históricas, se puede calcular aproximadamente que Jesús nació, aunque hay diferentes teorías, pero probablemente Jesús nació entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre. Pero no se sabe a ciencia cierta cuándo nació. Entre otras cosas porque Dios no quiso que centráramos nuestra atención en su nacimiento, sino en su muerte y resurrección. Pero quiero hacer una breve reflexión acerca de si es pecado o no celebrar la Navidad. Y por tanto, si un cristiano puede o no celebrar la Navidad. La respuesta a esta cuestión es sí y no. Sí podemos celebrarla si la vamos a celebrar en familia o con hermanos en la fe, con prudencia, contención y sobriedad, sin dejarnos llevar por los excesos, tanto en alcohol como en tantas otras cosas que suelen ocurrir en esta fecha, en las celebraciones de las personas que no son cristianas. Porque nunca está de más recordar que Dios se hizo hombre para venir a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y abrir una puerta a la salvación eterna. Es que si Jesús no hubiera venido, si Jesús nos hubiera encarnado y no hubiera ido a la cruz, estaremos perdidos sin esperanza. Y nuestro destino eterno sería el infierno sin posibilidades de escapar. Pero gracias a que Jesús vino a la tierra para morir por nuestros pecados, Él abrió la puerta para que pudiéramos escapar del infierno. Y decía que si un cristiano puede celebrar la Navidad, que la respuesta era sí y no. He dado el motivo de por qué sí. Y el motivo de no es si la vamos a celebrar como la celebra el mundo, con abusos y excesos, pues es mejor no celebrarla. Pero ya digo que si lo que vamos a hacer es recordar que Jesús es el mejor regalo que podemos recibir y que Él vino a la tierra para morir por nuestros pecados, podemos celebrarlo. En la Navidad debemos de tener claro que no se celebra la venida de Papá Noel, ni la aparición de duendes y elfos o seres similares como se ve hoy en día en los anuncios. En los anuncios, ¿cuántos anuncios recuerdan que en esas fechas lo que se celebra es el nacimiento de Jesús? Creo que ninguno. Antiguamente sí lo sabían, pero hoy en día, curiosamente, lo que saben son que hay elfos, que hay duendes o el Papá Noel. Cuando realmente eso no es más que la intromisión de las tinieblas en estas celebraciones.
para que las personas pierdan de vista lo que fue la primera y la verdadera Navidad, que Dios se encarnó en la persona de Jesús para poder morir por nuestros pecados y así poder ofrecernos el regalo de la salvación. Así que hoy quiero meditar en el verdadero sentido de la Navidad y de cómo se puede producir una Navidad en cada corazón, en cualquier fecha del año. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 4 y versículo 16. En Mateo 4:16, Mateo dice, haciendo alusión a una profecía dada 700 años antes por el profeta Isaías. Mateo, haciendo alusión a esta profecía de Isaías, dice, el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta es la verdadera Navidad. Que la luz vino a la tierra para alumbrar en medio de la tierra que estaba llena de tinieblas. ¿Y por qué estaba la tierra tan llena y cubierta de tinieblas? Pues porque desde los tiempos de Adán y Eva, la maldad fue en aumento. Porque Adán y Eva decidieron someterse voluntariamente como esclavos al pecado y a la maldad. Y en consecuencia el principado de las tinieblas fue adueñándose de la humanidad sin nada que la frenara. La tierra se llenó de maldad, corrupción, degeneración y degradación. No hay más que estudiar un poco las culturas antiguas para darnos cuenta de esta realidad. En casi todas las culturas pre-Cristo o anteriores a Cristo se ofrecían sacrificios humanos a los dioses, y en especial se ofrecían a los niños y a las niñas vírgenes a los dioses. Algunos de estos sacrificios consistían en arrancarles el corazón estando aún vivos, y otras prácticas consistían en quemarlos vivos. La vida humana no tenía ningún valor. La inmoralidad, la perversión, la corrupción y la degradación invadían todas las esferas de la sociedad y todas las naciones de la tierra. Por lo que Dios escogió a un hombre llamado Abraham, para que de su descendencia naciera el Mesías, el Salvador. Pero también para que de su descendencia, la descendencia de Abraham, sirviera de faro en medio de las tinieblas y todos los pueblos pudieran conocer a Dios a través de su pueblo Israel. El propósito de Dios era que su pueblo Israel fuera una luz en medio de tanta tiniebla. Pero si leemos la historia de Israel, nos daremos cuenta que ellos también se dejaron contagiar por las tinieblas. Y no fueron para nada ese faro que Dios quería que fueran. Solo de vez en cuando se levantaba un rey, que temía a Dios y obedecía a Dios, eran un faro. Pero en líneas generales Israel estuvo invadida por tantas tinieblas como el resto de las naciones. Por eso, al nacer Jesús, se cumplió la profecía que Mateo cita y que acabamos de leer. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El nacimiento y luego la muerte y resurrección de Jesús marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero el cambio comenzó en el mundo espiritual, porque hasta ese momento la tierra y la humanidad estaban en tinieblas. Y el principal de las tinieblas estaba tranquilo sin que nada ni nadie
perturbara su paz. Pero cuando Jesús vino a la tierra, el principado de las tinieblas se estremeció, porque la luz entró en la tierra y comenzó a liberar a la humanidad de las tinieblas. De hecho, uno de los milagros más frecuentes realizados por Jesús fue liberar endemoniados. También se dedicó a sanar enfermos, que son consecuencias del pecado. No porque cuando estemos enfermos es porque hemos pecado, sino porque si no hubiera habido pecado en la tierra, no hubiera habido enfermedad. Así que conforme él iba liberando endemoniados, iba sanando a los quebrantados de corazón, iba trayendo esperanza y salvación a los perdidos, la luz se iba extendiendo por Jerusalén, por Galilea, por toda la tierra de Israel. Durante la vida de Jesús en la tierra, se pudo empezar a apreciar la transformación que la humanidad estaba comenzando a experimentar al ver la transformación sufrida por sus discípulos. Algunos de estos discípulos eran conocidos por su agresividad, como por ejemplo Juan y su hermano Santiago, que quisieron nada más y nada menos que quemar una aldea entera. Y Jesús les puso el nombre el apodo de Boanerges, que significa hijos del trueno. Tal era el carácter de Juan y de Santiago que Jesús los apodó Boanerges, hijos del trueno. Sin embargo, este Juan, que era hijo del trueno y que era capaz de pedir si oraba a Dios para que enviara fuego del cielo y quemaba toda una aldea, sin embargo, este Juan llegó a ser conocido como el discípulo del amor. También podemos ver la transformación que experimentaron los discípulos y luego apóstoles llamados Simón el Celote y Mateo, porque ellos, antes de ser discípulos y apóstoles de Jesús, se odiaban a muerte, porque Simón, si era conocido como el Celote, es porque pertenecía a un grupo revolucionario terrorista, conocido como los Celotes, que luchaban contra el Imperio Romano, que hacían emboscadas a los soldados romanos, que siempre que podían mataban a romanos. Mientras que Mateo era un publicano, es decir, Mateo era un colaboracionista del Imperio Romano. Así que antes de conocer a Jesús se odiaban mutuamente, pero cuando la luz de Jesús entró en sus corazones, ese odio fue transformado en amor, pudiendo ser compañeros de ministerio y portadores del Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Jesús cambió el corazón de las personas con las que se relacionó durante su vida en la tierra. Pero la transformación no se limitó a las personas que convivieron con Jesús. La muerte, resurrección y ascensión de Jesús desencadenó todo un proceso de transformación en la sociedad. Hoy en día quizás no somos muy conscientes de la transformación experimentada por la humanidad, dado que hemos nacido en este tiempo. Pero si estudiamos un poco las consecuencias de la venida de Jesús a la tierra y de la transformación que produjo en la humanidad, nos daremos cuenta de que conforme el Evangelio fue progresando, conforme el Evangelio se fue extendiendo por el Imperio Romano, empezaron a experimentar una transformación la sociedad por entero. Y si hoy en día estamos volviendo
a lo que ocurría antes de la venida de Jesús es precisamente porque lo que hoy en día se está extendiendo es el pensamiento anticristiano. Pero cualquiera que estudie un poco el progreso de la sociedad desde tiempos de Jesús o desde tiempos unos años antes de Jesús hasta nuestros días, nos daremos cuenta la influencia positiva de Jesús en la sociedad. Aún los más ateos no tienen más remedio que reconocer esa influencia positiva. Y voy a daros solamente 3 datos para que podamos entender esa influencia positiva que tuvo Jesús en la sociedad, a nivel personal, pero también como sociedad de forma global. Creo que todos sabemos que en tiempos de Jesús, desde ya antes de Jesús y durante algún siglo después de Jesús, se practicaban los combates de gladiadores. El combate de gladiador eran combates muchas veces a muerte de 2 personas, simplemente por distraer y divertir al público. Y cuanta más sangre había, más se divertía la gente. Sin embargo, conforme el cristianismo se fue extendiendo por el imperio, los combates de gladiadores fueron perdiendo importancia, fueron perdiendo atractivo para las personas, hasta el punto que llegaron a desaparecer. Y en el siglo V, cuando ya prácticamente estaban desaparecidos de todo el mundo, los prohibieron oficialmente por la extensión del Evangelio en el imperio. El segundo dato que confirma que las tinieblas dominaban la sociedad en la que nació Jesús y que la sociedad fue cambiando conforme se fue extendiendo el Evangelio era la promiscuidad sexual. Las orgías eran una práctica habitual y los matrimonios no duraban por causa de la infidelidad de los cónyuges. Sin embargo, con la extensión y expansión del cristianismo, la sociedad se fue moralizando. Las orgías fueron dejando de ser una práctica habitual y los matrimonios fueron siendo cada vez más duraderos y estables. Y hoy en día estamos viendo un retroceso en el aspecto moral. De nuevo hay orgías. De nuevo los matrimonios duran poco. Y eso es consecuencia de que la sociedad está apartando a Dios del centro de la sociedad. Pero conforme se fue extendiendo el cristianismo, todas esas prácticas inmorales y amorales fueron desapareciendo. Y el tercer y último dato que quiero dar para que seamos más conscientes de las densas tinieblas que dominaban el mundo en tiempos de Jesús y que fueron desapareciendo conforme el cristianismo se fue extendiendo, es una práctica bastante desconocida. Y me refiero a que en el Imperio Romano, durante mucho tiempo, fue una práctica habitual el abandono de bebés por parte de las mujeres que no deseaban el bebé. Hoy en día el problema se soluciona con el aborto, que es lo mismo, solo que adelantar un tiempo el asesinato del bebé. Pero en aquella época, como no se practicaban abortos, pues esperaban a que naciera y recién nacidos los tiraban al cubo de la basura hasta que lógicamente moría. Esta práctica habitual en el Imperio Romano fue desapareciendo conforme el cristianismo fue conquistando el corazón del imperio. La sociedad fue totalmente transformada gracias a la existencia de la primera Navidad, en la que la verdadera luz vino a la tierra para morir por nuestros pecados. Y conforme se fue extendiendo e implantando el cristianismo en la sociedad,
la sociedad fue siendo transformada y mucha de la degeneración que vemos hoy en día en nuestra sociedad, como os decía, no es más que la consecuencia de que la sociedad está tratando de eliminar el verdadero sentido de la Navidad, y como comentaba antes, lo podemos ver en los anuncios, introduciendo Papá Noel, duendes y elfos, que no son más que un reflejo del retroceso del cristianismo en nuestra sociedad, el progreso de las tinieblas y el abandono de los principios morales del cristianismo. Pero, aunque la primera y verdadera Navidad provocó la transformación global de la sociedad, no debemos perder de vista el efecto que tuvo esa primera y verdadera Navidad en las personas concretas e individuales que permitieron que la luz que vino al mundo no se quedara solo en el mundo, sino que entrara en sus corazones, como hemos visto que le ocurrió a Juan y a Santiago, a Simón el Celote y a Mateo. Pero ellos no son los únicos. Los evangelios están llenos de ejemplos de cómo la Navidad que experimentaron individualmente las personas provocaron la transformación total y absoluta de todas aquellas personas que dejaron que la luz entrara en sus corazones. Vamos a ver algunos ejemplos para que podamos darnos cuenta si nosotros solo celebramos una Navidad aparente de cara a la familia, vecinos y conocidos, o si de verdad celebramos la Navidad porque hemos experimentado la Navidad en nuestros corazones al haber dejado que la luz penetrara hasta lo más profundo de nuestro corazón. El primer ejemplo que quiero que veamos es el de una mujer llamada María, no la madre de Jesús, sino una mujer de la ciudad de Magdala, por lo que era conocido como María Magdalena. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 39. Lucas nos relata que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Todos los indicios apuntan a que esta mujer pecadora era María Magdalena. Daros cuenta con el desprecio que la juzga Simón el fariseo. Y que si en vuestras casas leéis los siguientes versículos, os daréis cuenta de que esta actitud de Simón contrasta con el amor y la ternura con la que Jesús habla de ella. Porque quien está en tinieblas siempre critica y juzga al que ha experimentado la Navidad en su vida. Y sabemos que esta mujer prostituta había experimentado la Navidad en su vida, por lo que aclara Lucas en el capítulo siguiente, en el versículo 2, en Lucas 8:2, donde dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Vemos en María Magdalena como al producirse la Navidad en su corazón y entrar la luz, toda tiniebla tuvo que salir de su corazón y de su vida, quedando libre de la influencia de los demonios, que posiblemente eran los que la llevaban a prostituirse.
A partir de su primera Navidad, María nunca más volvió a ser igual, porque todo aquel que experimenta la Navidad en su vida sufre una transformación que le lleva a ser discípulo de Jesús. María, a partir de su Navidad, nunca más abandonó a Jesús y fue la primera en acudir al sepulcro donde había sido puesto el cuerpo de Jesús, y por tanto se convirtió en la primer testigo de la resurrección de Jesús. Porque además de ser la primera persona en ver el sepulcro vacío, fue también la primera persona a la que se le apareció Jesús después de su resurrección. Otro ejemplo de transformación al experimentar la Navidad en el corazón la encontramos en Lucas capítulo 19, versículos 1 al 8. En Lucas capítulo 19, versículos 1 al 8 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Es decir, había gran oposición en la que él pudiera experimentar la Navidad. Dice que no podía ver a Jesús por causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Pero él no se detuvo ante los obstáculos, dice, y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Ese día llegó la Navidad a la casa de Zaqueo, pero no solo a la casa de Zaqueo. Vamos a ver, sigue diciendo: entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí vemos que la Navidad que se produjo o que entró, que llegó a la casa de Zaqueo, no se quedó solo en la casa de Zaqueo. La Navidad se produjo en el corazón de Zaqueo. La luz entró en el corazón de Zaqueo. Zaqueo, que había sido un hombre lleno de tinieblas, porque no solo era publicano, sino que era jefe de publicanos. Pero Zaqueo tenía tantas tinieblas porque no se conformaba con colaborar con el Imperio Romano. Zaqueo además robaba a manos llenas. Y esto nos puede recordar hoy en día mucho a los nuestros gobernantes. Pero este Zaqueo que robaba ya a manos llenas, cuando vio que Jesús atravesaba Jericó, fue y buscó tener un encuentro con Jesús. Y experimentó en ese encuentro la verdadera Navidad en su corazón. Porque dejó que la luz verdadera no solo entrara en su casa, sino que entrara en su corazón. Hemos visto como Simón el fariseo solo dejó que la luz entrara en su casa, pero no permitió que entrara en su corazón. Sin embargo, este Zaqueo, este publicano, este jefe de publicanos y ladrón, no solo permitió que la luz entrara en su casa, sino que además permitió que la luz entrara en su corazón, experimentando de forma personal la Navidad en su corazón. Y al experimentar la Navidad en su corazón fue totalmente transformado. Pero quiero hacer notar que aunque la Navidad se produce en el corazón, sus efectos y sus consecuencias se ven en el exterior por la transformación que experimentan todos aquellos que permiten que ocurra la Navidad en sus vidas. Y Zaqueo pasó de ser un gran ladrón a
a ser un gran generoso que devolvió cuadruplicado lo que había robado y repartió la mitad de sus bienes entre las personas necesitadas. Otra persona que experimentó la Navidad en su vida de forma dramática fue una mujer pillada en adulterio. Vamos a leer en Juan capítulo 8, versículos 3 al 11. Y Juan relata en el capítulo 8, versículos 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Estos decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaron? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta mujer vivía en tinieblas, porque era una mujer adúltera, estaba engañando a su marido, estaba viviendo en pecado, pero sus acusadores no tenían más luz que ella. Todos ellos vivían en tinieblas como la mujer, entre otras cosas por su hipocresía, dado que todos eran pecadores y tenían la desfachatez de acusar a esta mujer de pecado, cuando todos ellos eran pecadores. Pero además vivían en tinieblas porque eran injustos. Y eran injustos porque la ley dice que había que apedrear a los dos. Daros cuenta que estos hombres dicen que esta mujer ha sido pillada en el acto mismo del adulterio. Por tanto, el hombre tenía que estar también. Si no, no hubiera sido en el acto mismo del adulterio. Y la ley decía que ambos debían de morir. Por tanto, debían de haber llevado también al hombre delante de Jesús. Así que vemos que todos estaban en tinieblas. Sin embargo, vemos dos formas diferentes de responder o reaccionar ante la Navidad. Porque el grupo más grande de tinieblas que se había acercado a la luz, porque habían venido ante Jesús, se habían acercado a la luz. Cuando la luz quiso entrar en sus corazones, alumbrando sus tinieblas, los acusadores, en vez de pedir perdón y dejar que la luz entrara en sus corazones y experimentar la verdadera Navidad en sus vidas, prefirieron quedarse en tinieblas. Y uno a uno se fueron marchando sin dejar que la luz penetrara en sus corazones. Todas estas tinieblas ante la luz prefirieron huir y marcharse. Todas las tinieblas menos una. La que supuestamente tenía tinieblas más densas, la mujer adúltera, ella no se marchó. Ella permaneció ante la luz hasta que se produjo la Navidad en su vida y en su corazón, quedando perdonada de sus pecados. El último caso de persona que experimentó la Navidad en su vida, que vamos a ver en este día, es el de un paralítico.
Vamos a leer su historia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 5 al 14. Juan 5, 5 al 14 nos relata que había aquí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante que el hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron al que había sido sanado: es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Este hombre vivía en tinieblas por causa de su pecado. Porque por lo que Jesús le dice al final del relato, podemos deducir que su parálisis había sido causada por la práctica de algún pecado. Y quiero insistir en que no siempre que estemos enfermos es por causa directa de algún pecado. Pero en este caso concreto sí lo era. Porque Jesús te dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Este hombre que está y que vive en tinieblas no tenía ninguna esperanza de experimentar la Navidad en su vida. Se había conformado a vivir en tinieblas bajo las consecuencias de haber vivido en tinieblas toda su vida. Y estando ya sin esperanza, un día, cuando menos se lo esperaba, la luz vino a él. Y la luz le dijo, en otras palabras: ¿quieres experimentar la Navidad en tu vida y ser sanado? Porque cuando la luz entra en el corazón, toda tiniebla es disipada y las consecuencias de las tinieblas desaparecen. La pregunta parecía un poco tonta, porque después de 38 años siendo paralítico, ¿quién no desea ser sanado? Pero la pregunta realmente no era tonta, porque su parálisis, como hemos visto, había sido causada por la práctica de algún pecado. Así que lo que Jesús le estaba preguntando realmente es: ¿quieres experimentar la Navidad en tu vida y dejar que la luz penetre en tu corazón? ¿O prefieres seguir viviendo en tinieblas? Y hoy, ahora mismo, Jesús, que es la luz del mundo, te está haciendo a ti, que me estás viendo y escuchando, la misma pregunta. ¿Quieres seguir celebrando año tras año que la luz vino al mundo permaneciendo en tinieblas? ¿O quieres experimentar la verdadera Navidad en tu corazón y dejar que la luz penetre en tu corazón y llene tu corazón de luz? Si quieres experimentar la verdadera Navidad en tu vida, necesitas abrirle la puerta de tu corazón a Jesús, que es la luz del mundo, y entregarle tu corazón y tu voluntad a Jesús. Si este es tu deseo, te invito a que cierres por unos momentos los ojos y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar. Señor, yo reconozco que tú eres la luz del mundo. Reconozco que tú viniste a la tierra para establecer tu reino de luz en la tierra, pero sobre todo en nuestros corazones, Señor. Por eso yo te pido que tú perdones todos mis pecados,
que me limpies de toda maldad, que disipes toda tiniebla, que tu luz penetre hasta lo más profundo de mi corazón y disipes toda tiniebla. Porque a partir de hoy yo quiero vivir en luz. Quiero poder celebrar la Navidad no solo porque tú viniste a las tierras, sino porque has entrado en mi corazón y has llenado mi corazón de luz. Yo te pido, Señor, que me ayudes a vivir conforme a tu perfecta voluntad desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, como te digo, domingo tras domingo, no dejes de buscar una iglesia donde se predique la verdad del Evangelio y no tradiciones humanas, y te unas a ellos, porque no podemos vivir la vida cristiana en solitaria. La vida cristiana es para vivirla formando parte del cuerpo que es la iglesia. Y si no has hecho la oración mientras vives, mientras respiras, tienes tiempo, pero no sabes cuándo Dios te va a llamar. Así es mejor que estés preparado para cuando Dios te llame a su presencia. Por eso, si no has hecho la oración ahora, cuando acabes de ver el vídeo, cierra tus ojos e invita a Jesús a entrar en tu corazón. También quiero pedirte, por favor, que puedas compartir el culto en todas tus redes sociales. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros, si queréis visitarnos, si queréis compartir el culto de forma presencial con nosotros, podéis venir a la calle Río Júcar, número 19 bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. Porque este es el lugar en el que nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana. En la calle de Río Júcar, número 19 bajo del barrio de los Dolores. Pero por motivos de estas fiestas que vienen, pues no vamos a tener el culto presencial el domingo que viene ni el siguiente. Por lo que si quieres visitarnos y compartir con nosotros un culto presencial, ya tendrá que ser creo que es el 14 de enero. Si nos visitas, serás muy bienvenido. También puedes contactar conmigo por teléfono o visitando nuestra web, que es iglesiagenesis.jingofree.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga grandemente y te guarde y pases unas Navidades y un año nuevo lleno de la presencia del Señor, porque no hay nada mejor que estar en la presencia del Señor. Un abrazo muy fuerte.